Hola chicos, buenos días, ¿están por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenos días chicos. ¿Han podido desayunar? No, coman algo, o tomen algo, no sé. Tomen algo chicos, si no se van a estar súper cansados. Bueno, siquiera tienen la ventaja de que ahora que están en virtual pueden comer mientras reciben clase, así que aprovechen eso también, ¿ok? Pero si no se olviden de desayunar. Vamos a hacer hoy día dos cosas. Vamos a trabajar con afirmaciones y paráfrasis y con inferencias y definición en contexto. Entonces, la primera hora hacemos los dos primeros temas y la segunda hacemos los dos últimos. Entonces, vamos a hacer más que todo como ayer, lo que es la parte teórica, que es un poco más densa, un par de ejercicios, y acuérdense que el sábado igual ustedes tienen asesoría que es ya exclusivamente de ejercicios de marcado. Y ese día sí, si todavía tienen problemas para entrar al Paideia de Ceprepuc, revísenlo porque el sábado sí van a necesitar hacer el material que está ahí, porque yo no lo puedo estar proyectando en pantalla porque, o sea, estarían leyendo los 40 en mi pantalla y sería un poco raro. Entonces, agárrenle la maña al Paideia de siempre para que no tengan sus materiales listos, no los agarre de sorpresa. Si prefieren leer sobre papel, imprímanlos también, pero tengan en cuenta al mismo tiempo que cuando les toque dar sus pruebas o sus simulacros o lo que les toque hacer, va a ser sobre pantalla, o sea, eso sí no lo van a poder imprimir. Entonces también apréndanse a preparar a partir del modelo que les va a tocar rendir. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, si no tienen ninguna pregunta. Primero es esta. Ya, a ver. Entonces, ayer vimos idea central o principal, tema o título y ideas secundarias. Entonces yo les decía cómo, por más que hay información que sea cierta, si no es la idea central, ustedes no la pueden marcar, pero las afirmaciones funcionan más en una lógica de verdadero o falso. Vamos a ver qué les hemos planteado. Este texto está en los materiales que ustedes van a encontrar en Paideia. Lo han puesto todo completo acá en el PPT para que lo podamos leer en caso no tengan que estar abriendo todo al mismo tiempo. Entonces, dice el texto, María Antonieta fue uno de los personajes más importantes de la historia de Francia y de Europa. ¿Ustedes saben quién era María Antonieta? ¿O quién, bueno, quién fue? ¿Tienen alguna idea de sus clases de historia? Sí, fue la reina de Francia, ¿no? Ella pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, que era del imperio austrohúngaro. Sí, y se casa con el rey de Francia, que en esa época era Luis XVI, y se convierte en la reina de todo este imperio, o sea, tanto del imperio francés como del imperio austrohúngaro. Y cuando ella está de reina, estalla la Revolución Francesa y la tienen que asesinar junto con su esposa, ¿no? Solo sé que comía mucho. Sí, o sea, María Antonieta ha pasado la historia por ser este personaje de grandes lujos, ¿no? De lujos en tanto en la vestimenta, le gustaba la comida muy fina, así estos banquetes así de lujosísimos, etcétera, ¿no? Y tiene esta frase súper famosa de, en la época muy anterior a la Revolución Francesa, en que el pueblo francés estaba muriendo de hambre, le dicen a ella como que el pueblo no tiene pan que comer, y ella dice, bueno, si no tienen pan, que coman pastel, ¿no? Que el pastel en esa época, pues, es mucho más sofisticado que el pan, ¿no? El pan es más, o sea, todos deberíamos poder acceder económicamente al pan, mientras que el pastel es algo muchísimo más sofisticado. Entonces dice, María Antonieta, esto es súper importante ahora, hemos conversado un poco de María Antonieta, entonces hay muchos de ustedes que tal vez sepan un par de cosas sobre ellas, pero esos conocimientos que ustedes tienen para la hora del examen de admisión, pónganlos en espera, pónganlos en stand-by, porque ustedes solo van a responder los textos de acuerdo a lo que está diciendo estos dos párrafos o el texto que les corresponda, porque muchas veces lo que pasa es que ponen temas que necesariamente los estudiantes conocen, porque los han visto en la escuela, qué sé yo, o los han escuchado por ahí, y cuando les hacen las preguntas insertan datos que es muy probable que ustedes conozcan, pero que no están dentro del texto, y ustedes no pueden marcar eso. Entonces,
siempre, si ustedes dicen, yo sé que esto fue así, y le quieren poner verdadero, vuelvan al texto y vean si el texto lo dice, porque si el texto no lo dice, es falso, es automáticamente falso, ¿ok? Entonces, el 14 de octubre de 1793, acuérdense que la revolución comenzó en el 87, la reina destronada, calificada de azote, no azote porque es como una suerte de castigo, y sanguijuela. ¿Qué hacen las sanguijuelas, saben chicos, estos animales? Que son como unos gusanitos que se pegan al cuerpo. ¿Saben lo que hace la sanguijuela? Chupa sangre, ¿no? Te succiona la sangre. En ciertos, no sé, bosques viven y se pegan a la piel y te comienzan a succionar la sangre, no te hacen mucho daño y no te las puedes sacar porque si te las sacas con todo y piel. Entonces no puedes hacer eso, tienes que echar sal para que se desprendan. A ver, sanguijuela en los franceses, entonces cuando dice que María Antonieta es una sanguijuela para los franceses, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaba haciendo María Antonieta con los franceses? Les estaba literalmente chupando la sangre como una vampira. ¿Qué estaba haciendo María Antonieta con los franceses? Claro, ¿no? Les robaba el dinero. Todas las riquezas que se acumulaban en Francia, ella se las consumía en su ropa y en sus fiestas y en sus pasteles. A eso se refiere. Claro, ¿no? También les cobraba impuestos muy abusivos y sobre todo a las clases más que estaban en peor situación económica y se gastaba toda la plata, ¿no? A eso se refiere. Abandonó su celda y compareció, pálida y fatigada, ante el Tribunal Revolucionario, que era como esta especie de juzgado que decía quiénes eran culpables de haber llevado a Francia a la bancarrota. En la Concierge, en París, considerada la antesala de la muerte. La archiduquesa de Austria fue acusada de conspirar contra Francia y de promover intrigas de toda especie, de satisfacer sus caprichos desmesurados, arruinando las finanzas del país e incluso de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo Luis Carlos, delfín de Francia. Entonces, ella está presa, la llevan al tribunal revolucionario que tienen que juzgar si es culpable o no, y el tribunal revolucionario le está acusando de todas estas cosas, ¿no? De conspirar, de promover intrigas, de haberse gastado toda la plata y haber arruinado el país económicamente, y de haber sido incestuosa. Aficionada al teatro y a los grandes bailes, a los juegos de naipes y a la moda, María Antonieta fue odiada por un pueblo acosado por el hambre. La mañana del 16 de octubre de 1793, es decir, el 14 le están juzgando y el 16 pasa esto. Todo París se halla en las calles, en los balcones y en los tejados. María Antonieta, abuchada e insultada, se dirige al cadalso. El cadalso es, si alguna vez ustedes han visto una película donde se cuelga o se le corte la cabeza a la gente, es la plataforma sobre la que está ubicada o la horca o la guillotina. Con las manos atadas a la espalda, condenada a morir en la guillotina a los 37 años de edad. Y casi 9 meses después de la ejecución de su marido, el rey Luis XVI, cae la cabeza de la reina, que se la cortan con la guillotina, y el verdugo la muestra a la muchedumbre que abarrota la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia, donde nace la Avenida de los Campos Elíseos, y que grita con furia: ¡Viva la República! Sí, la guillotina justamente fue creada por los franceses durante la Revolución Francesa, y el nombre de la persona que lo creó, bueno, el apellido en realidad es Guillotín, así que en realidad al instrumento se le pone el nombre del creador, y de hecho él es la prueba. ¿Y qué creen que pasa cuando la prueba? Dice, voy a probar mi guillotina. ¿Qué creen que le pasa? Se muere, sí, pues se corta la cabeza. Entonces es como que tiene esta historia súper extraña. Sí, se muere. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Es que antes a la gente se le colgaba, pero a los reyes no, no a la gente. Había una diferenciación, o sea, a la gente no, a la gente se le colgaba a todo el mundo, a los reyes no se les cortaba la cabeza, y lo que hace la guillotina es decir, bueno, le vamos a cortar la cabeza a todos porque todos están en el mismo sector social. Ajá. Sí, quiso probar la guillotina. No, Luis XVI es el rey al que le cortan la cabeza, y Guillotín es el que inventa la guillotina. Es otro señor.
¿no? Luis XVI fue como víctima, o sea, simplemente se la cortaron. Le cortaron la cabeza a un montón de gente igual, o sea, no crean que solo fue a los reyes, a toda la gente que trabajaba con los reyes también les cortaron la cabeza. Entonces sí, tiene una historia súper curiosa esto. Así que ya saben. Bueno, entonces ustedes tienen este texto, si les preguntaran por idea principal, claro, tendrían que ver qué es lo más importante de acá, qué es lo más importante de acá, pero como vamos a ver justamente afirmaciones, simplemente vamos a tratar con verdadero o falso. No había sujetos de prueba o cómo. Bueno, fue una mala idea igual que lo probara. Usan temas conocidos para que tomemos por hechos ideas que no están en el texto, en el examen. Sí, a veces hacen eso. Por eso tienen que tener bastante cuidado con lo que la información que está en el texto, porque eso es lo que tienen que concentrarse. Pudo haber intentado con frutas, carne, animales. Bueno, no se le ocurrió al señor Guillotín intentar con otra cosa, se le ocurrió intentar con él mismo. Así que, no, parece que no era muy inteligente en ese sentido, pero sí, así le pasó. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que a veces, eso también pasa mucho, los alumnos lo que tienen a decir es, yo tengo buena memoria, yo me acuerdo de todo lo que dice el texto, pero ahora, a ver, pensemos en el chat, qué turbio, sí, es súper turbio. ¿Qué podemos afirmar del texto? Tratemos de contestar primero de memoria y después ya volvemos al texto y vemos las respuestas para ver si de verdad funcionan o no. Entonces, la figura de María Antonieta ha perdido relevancia con el pasar de los años. ¿Se acuerdan si el texto dice eso? No. Luis Carlos y María Antonieta mantuvieron una relación incestuosa. ¿La B es cierta? ¿Se acuerdan? Por ahí dicen que no. La Plaza de la Revolución se conoce actualmente como los Campos Elíseos. Sí, muy bien, era su posición. ¿Sí? No se acuerdan, ¿ven? Es que yo tampoco me acordaría. La muchedumbre celebró la ejecución de María Antonieta, de la reina María Antonieta. Sí, no, eso creo que lo decía, de hecho, literalmente al final. Entonces, siempre que ustedes tengan un texto que implique afirmaciones, por más que ya hayan leído el texto, siempre vuelvan para asegurarse que la información en efecto es verdadera, ¿ok? Entonces, tengan eso en cuenta para resolver estas preguntas. Entonces, ahora les preguntan, ¿qué no? Les preguntan por lo que no se puede contestar de acuerdo a la información del texto. ¿Se acuerdan si decía la fecha del nacimiento de María Antonieta? No, de su fallecimiento, perdón. Si por ahí alguien se acuerda, ¿no? La mañana del 16 de octubre. ¿Qué sentimiento despertaba en el pueblo María Antonieta? ¿Se acuerdan? Furia, ¿no? Odio, lo dice en una parte. Era culpable de todos los cargos que se les acusaba. ¿Se acuerdan que el Tribunal Revolucionario había dicho, te acusamos de incestuosa, te acusamos de haber acabado con el país económicamente? Más o menos, dicen por ahí. ¿Cuál era su título nobiliario? ¿Se acuerdan? Cuando le preguntan el título nobiliario, es su título dentro de la realeza. Era reina de Francia y archiduquesa de Austria, si se acuerdan. Ya. Pero vean cómo hay un montón de cosas que ustedes dicen, sí, no, no sé. Entonces, vamos a ver ahora. En la primera que les preguntaban sobre, ahí que está, sobre lo que pueden afirmar, sí, ¿no? La muchedumbre celebró la ejecución y eso pueden volver al texto y decir, ¿no? Cae la cabeza, la muchedumbre arrebatada a la Plaza de la República y gritan con furia viva la República. La República se inaugura a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, justamente están celebrando la muerte de esta mujer y la D es la correcta. Pero, ¿qué pasa con las demás? Ay, Dios mío, lo han hecho súper largo esto. A ver, vamos a leer las demás alternativas. Ya, a ver. Luis Carlos y María Antonieta mantuvieron una relación incestuosa, de eso se les acusa, tengan cuidado, pero no que necesariamente que ustedes los acusen de algo significa que sea cierto, porque tendría que haber un juicio, tendría que haber pruebas, tendrían que demostrarlo para decir que algo es cierto. Entonces, cuando él dice, se le acusa de haber ay, es muy complicado esto. Se le acusa de haber conspirado, bla, 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 bla. Eso no significa que necesariamente sea cierto, sino que simplemente están diciendo, te acusamos de haber hecho tal cosa, pero no hemos comprobado
que lo hayas hecho, ¿ok? Entonces tengan cuidado, no podrían marcar la B. La Plaza de la Revolución se conoce actualmente como los Campos Elíseos. Vamos a ver esto. Dice acá, ¿no? Cae la cabeza de la reina, bla, 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 que aborrota la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia. Entonces, en realidad, la Plaza de la Revolución es la que ahora es la Plaza de la Concordia, que es justamente donde van a ser la avenida de los Campos Elíseos. Entonces, en realidad, no son sinónimas. La Plaza de la Revolución es la Plaza de la Concordia, donde comienzan, los Campos Elíseos es una avenida, además, no es una plaza, ¿ok? Solamente la nace ahí. Es como si hubiera un óvalo, y de ese óvalo salir una avenida, y una de estas avenidas para los Campos Elíseos, y este óvalo se llamó anteriormente la Plaza de Revolución, que ahora se le llama la Plaza de la Concordia. Entonces, vean cómo la clave, como muchos de ustedes habían planteando, era la D, pero tienen necesariamente ustedes que comenzar a revisar cada una de las opciones. Vamos a ver la segunda, que marcó acá C. Entonces, la C es la correcta. ¿Qué pasa con la A? Tienen que marcar primero y tengan bastante cuidado cuando lean las preguntas, les piden lo que no. Entonces tienen que marcar lo que no van a poder contestar, lo que el texto no les dé la suficiente información para que ustedes puedan contestarlo. La fecha de fallecimiento es la del 16 de octubre, creo, ¿no? Porque dice el 14 la toman, el 16 la matan. Entonces, el sentimiento que despertaba en el pueblo es el odio y la furia, que lo dijeron por ahí. ¿Era culpable de todos los cargos de los que se acusaba? No lo sabemos, ¿no? Sabemos que se le acusa, pero no sabemos si era culpable realmente. Tal vez de uno sí, de otro no, tal vez de ninguno, tal vez de todos. ¿Y la de cuál era su título nobiliario? Sí, era reina. Entonces, ¿qué es importante acá? Esto lo pueden resolver con información del texto. Eso también. Esto no lo saben. Y si ustedes no lo están como que no lo puedo responder, pues ya saben que esta es la clave. No tengo información suficiente, entonces no lo puedo contestar. ¿Ok? Porque a veces las preguntas les preguntan, ¿cuáles son las afirmaciones? ¿Qué es cierto? Y a veces les preguntan qué no es cierto, cuáles no son las afirmaciones del texto. Entonces también sean bastante cuidadosos al leer las preguntas. Si se dan cuenta, acá está subrayado y con negrita justamente para que el alumno se fije bien en lo que le están pidiendo. Si es para marear, les pueden pedir lo contrario, ¿no? Porque a veces los alumnos leen simplemente cuando conocen bien cuál es la estructura de las preguntas, leen qué están pidiendo, ¿no? Contestar. Puedo contestar esta, entonces esta es la clave. Y es como que no, te están pidiendo lo que no, en realidad. Entonces también se lo tienen que tomar con calma. No pueden contestar tan así. Entonces, tienen que tener en cuenta que siempre tienen que cotejar sus respuestas. ¿Cuál fue el tema de ayer? Idea principal y título, tema, ideas secundarias. Eso fue lo que hicimos, Ángela. ¿Okay? No contesten nunca de memoria. Esto es súper importante. Nunca contesten de memoria. Por más que crean como que sí, yo tengo memoria fotográfica, ahí no. ¿Okay? Entonces, ¿qué les van a pedir las preguntas de las afirmaciones? Que reconozcan información que está presente en el texto. Muy bien, es mejor chequear, como dice, y no van a perder tanto tiempo tampoco, así que no se sientan complicados por esto. Recomienda leer primero, es una buena pregunta. Si yo recomiendo leer primero las preguntas y luego el texto. De hecho, eso es algo que yo lo hago, chicos, porque para comenzar, hay textos que son muy tramposos. Entonces, ustedes tienen un texto de 4 párrafos, lo leen todo, pasan a la pregunta y la pregunta es, dime la idea principal del último párrafo. Y ustedes ya leyeron todo el texto. Entonces, claro, si leen las preguntas, ya saben más o menos lo que les van a pedir. Entonces es más fácil volver al texto y contestar. ¿Ok? Entonces, también eso es un buen truco, sobre todo para lo de idea central, porque hasta ahorita solo hemos hecho como idea central primero, segundo, o sea, les pido las ideas centrales de todo, pero eso no es necesariamente, siempre va a ser así, no porque hay una pregunta de idea principal, siempre les vamos a pedir a partir de todo el texto, ¿ok? Es más rápido llegar todo el texto y hacer las preguntas o leer las preguntas y después leer el texto. Lo que pasa es que para temas de estrategia de examen, por temas de tiempo, yo diría que es mucho mejor leer primero las preguntas y luego el texto, porque ya sabes lo que te van a preguntar. Obviamente con afirmaciones es súper complicado porque tendrías que leer las alternativas y luego estarla chequeando, eso de igual. Pero, por ejemplo, para temas de ideas principales sí, ¿no? Porque entras al texto y ya lo lees con un objetivo claro que es sacar una respuesta. Entonces, yo les diría que eso es una buena recomendación. De hecho, sí,
es una súper buena idea leer primero las preguntas y luego el texto. Y conforme vamos avanzando con las lecciones de la clase, se van a dar cuenta que hay preguntas que son muy directas. Entonces a veces como que leen la pregunta y ya saben, me van a pedir esto, entonces leen el texto buscando específicamente ese tipo de información. Y eso puede ayudar. A ver, ¿qué es mejor? ¿Responder la mayor cantidad de preguntas posibles o seleccionar la que está segura que hace bien? Es que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, de hecho, como que no estás, porque tú puedes leer el examen y decir, ya, yo soy súper bueno en todo lo que es, no sé, afirmaciones, ideas principales, ¿no? Entonces, sabes que te puedes mover en ese ambiente y las respondes rápido. Y de ahí puedes pasar a los siguientes niveles de dificultad que son un poquito más complejos en los que necesitas más tiempo. Ahora, lo ideal es que respondas la mayor cantidad de preguntas correctas en el menor número de tiempo. Si respondes un montón y las responden rápido, pero está mal, no te va a ayudar. Ya no hay descuentos por error, eso ya antes había eso en el examen de admisión, ya no se descuenta por error, pero también, sí, ya no se descuenta. Así que se pueden equivocar todo lo que quieran. Pero al mismo tiempo, pues si se equivocan en los 28, no van a hacer nada. Entonces, tienen que marcar, o sea, igual si se dan cuenta, esto es súper tramposo, porque a veces dicen, claro, te atreves más a marcar si no estás muy seguro, pero a la vez tienes que estar seguro de algo que si no vas a estar marcando cualquier cosa. Tengan en cuenta esto también. No, creo que ya no hay puntos en contra. ¿Sí? Pero además piensen en el contexto en el que van a estar, porque ahora estamos haciendo todo como súper lento, despacito. En el examen es como que hay que trabajar rápido y hay que trabajar bien. Y tienes toda la presión de que oh, esto es un examen. Entonces, eso como que sus cabezas pueden actuarles de manera súper traicionera en el momento de un examen. Por eso es importante que tengan estrategias y que sepan identificar qué es lo que les viene mejor. Y si te vienen pensamientos en el examen, si les vienen pensamientos que lo frustran en el examen, se detienen un rato, piensan que no va a pasar nada, que todo va a estar bien y siguen nomás con su prueba. Porque es normal, chicos, cuando estás bajo tanta presión, hay gente que tiende a distraerse con más facilidad, de hecho. ¿No? Hay gente que es súper como concentrada cuando está muy presionada, hay gente que es muy dispersa cuando le están pidiendo una respuesta de mucha presión. Entonces simplemente traten de calmarse. Es mejor que se tomen como un minuto en tratar de calmarse a que se frustren más por el hecho de tener que seguir, ¿no? Y eso es lo que los alumnos consideran a veces que no es tan importante porque tienen que resolver, ¿no? Se toman un vaso de agua, respiran, meditan un ratito y vuelven a su examen, no pasa nada, ¿ok? Pero tengan en cuenta esas estrategias. Uno se pone nervioso cuando vemos que uno termina el examen en 10 segundos y tú solo contestaste 5 preguntas. Ya, bueno, ustedes no se van a ver porque están haciéndolo todo por distancia, pero generalmente cuando eso pasa, ustedes piensen que ustedes no saben si una persona ha contestado bien cuando contesta muy rápido, porque ustedes no están corrigiendo, ¿no? Entonces no se frustren por eso. ¿Podemos tener un vaso de agua durante el examen? No lo sé, no lo sé por el programa. Esa es una buena pregunta para su tutor, porque deberían poder, ¿no? Porque quién sabe qué les... ¿Cómo era cuando era presencial? ¿Te dejaban tomar agua? Creo que sí te dejaban. No se puede, dicen por ahí. Bueno, chicos, vayan bien hidratados entonces a su examen. El agua hace que el cerebro no funcione mejor, sí. No, sí, definitivamente, y te ayuda como que a calmarte un poco. Entonces, no, tomen agua antes, pero no tomen tanta agua que les dé ganas de ir al baño. Sean súper, claro, cuidadosos con esto, ¿no? No mucha, un poquito, un vaso, van al baño y ya, ¿ok? Pero sí. Y vean también qué les funciona, porque, y esto ya es algo completamente personal. O sea, piensen ustedes si ustedes son personas que reaccionan súper bien a la presión o con un pañal que extremo, o si más bien son personas que reaccionan muy mal ante la presión, como comenzar a reconocer estas cosas los ayudan también como a generar estrategias para poder salir adelante en el examen, ¿no? Sí, por ejemplo, lo del agua, si no les dejan tomar, ténganlo en cuenta. Porque, por ejemplo, el café te da si toman café, ¿no? El café te da muchísimas ganas de ir al baño, entonces como que lo ideal sería que se tomen el café con
periodo de tiempo espaciado para que vayan al baño. Sí. Así que sí tengan cuidado con esas cosas. Pero bueno, vayan viendo qué les funciona. Vamos a seguir con esto. A veces puede ser súper capo, pero el terror y los nervios te hacen fallar. Sí, eso pasa un montón con los alumnos. Eso es súper común. Hay alumnos que cuando no tienen la presión de un examen te pueden resolver todo bien y súper rápido con muchísima facilidad, pero cuando les pones en el contexto del examen se parten, ¿no? O sea, se ponen muy nerviosos. Entonces también eso como que uno tiene que aprender a controlarlo. Pero sí, pero aprovechen ahora que están acá y pueden tratar todo. Todas esas diapositivas las subieron o las subieron a la plataforma. Sí, los PPTs los suben los viernes en la noche, creo, para que ustedes los tengan, si los quieren revisar. Sí, no se preocupen, van a estar. Pero al final de la semana. Ok. Ahora, ¿cuáles son las trampitas de las preguntas de afirmaciones? Porque ya esto está tipificado. Lo primero ya, lean atentamente todo, tienen que leer la información del texto, tienen que ver que sea la misma. ¿A qué palabras a ustedes les tienen que tener muchísima maña en las preguntas de afirmaciones? Porque apenas ustedes vean estas palabritas dentro de las alternativas, significa que acá es muy probable que haya un engaño. Porque ustedes generalmente van a ver que en las alternativas les ponen, por ejemplo, todas las reinas de Francia se les cortó la cabeza. Y eso ustedes no lo saben, no lo pueden saber a partir del texto que hemos leído. Entonces, ese todas ya está marcando una diferenciación y ya implica que esa afirmación es falsa de acuerdo al texto base que yo tengo. Entonces, si en una alternativa ustedes les ponen todos, o algunos, o ninguno, o nada, o siempre, nunca, o solo, y eso no está dentro del texto, automáticamente esa afirmación va a ser falsa. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Los cuantificadores siempre son tramposos. Cada semana, el lunes, si no me equivoco, dejan en pantalla los ejercicios de la semana de cada curso, ¿no? Sí, creo que son los lunes, la verdad que no estoy segura. Pero sí, debería ser los lunes, debería serlo. O por lo menos antes de la clase. A ver, ¿qué más preguntas tienen? Vamos a ver. Sí, todos tenemos que estar enterados de todo. A ver, los términos de probabilidad. Es posible, es probable, suele, puede. También tienen que tener cuidado con eso porque a veces en los textos les dicen, bueno, es posible que este acontecimiento suceda. Y en las alternativas les ponen, siempre que pasa esto, sucede esto. Y eso ya es falso, porque no es lo mismo decir que existe una probabilidad de que decir que siempre que acontece un hecho va a pasar cualquier otra cosa. Entonces, siempre que vean términos de probabilidad, chequéenlos en el texto, porque prácticamente cuando uno lee esto pasa un poco desapercibido, pero los están poniendo justamente para que ustedes pisen el palito y se equivoquen, por eso es tan importante que los corrijan. Los conectores lógicos, sin embargo, pero entonces, esto lo van a ver con muchísimo más cuidado en redacción, ¿no? Los conectores de adición, los conectores de contraste, los conectores de causa-consecuencia, los conectores de numeración, en fin, qué sé yo. Entonces, tengan en cuenta eso también. Los elementos de referencia, cuando no quiero estar repitiendo el mismo sujeto, María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta, María Antonieta, pongo María Antonieta, luego pongo ella, luego pongo esta mujer, luego pongo esta, y así voy cambiando las palabras. Y los signos de puntuación, porque sí, los signos de puntuación pueden indicar sentido dentro del texto, y eso también lo van a ver en redacción. Los dos puntos, el símbolo de los dos puntos, puede significar un porqué y en ciertas situaciones una inconsecuencia. Entonces, ustedes tienen que estar súper conscientes de eso para poder marcar el sentido del texto. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que estar claro, porque obviamente la afirmación que les pongan de alternativa nunca va a estar literal en el texto. Siempre la van a modificar un poquito para ver si ustedes están leyendo bien y están entendiendo el contenido. ¿Ok? A ver, uy, hay una pregunta. En teoría está bien hacer todos los ejercicios para hacer. Sí, en teoría deberían, sí, traten de hacer todos los ejercicios, sobre todo porque como tenemos que ver mucho contenido ahora, estamos haciendo todos los ejercicios juntos, pero por ejemplo ayer no hemos hecho ningún ejercicio de marcado. Entonces sería importante que ustedes bajen los materiales que hemos hecho ayer o que vamos a hacer hoy día y que nos queden pendientes y como si se pongan a marcar, también para que vean cuál es el tipo de pregunta que se suele trabajar. Entonces, segundo tema es paráfrasis. ¿Qué es parafrasear? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguna vez han escuchado? Si no han escuchado, no pasa nada, igual se los voy a explicar, pero cuéntenme si más o menos saben qué es o no.
Claro, es decir algo con las propias palabras o con otras palabras sin cambiar el significado central del texto, ¿ok? No pueden cambiar el significado del texto. Eso es lo más importante de las paráfrasis. Puedo utilizar otras palabras, tal vez puedo mover las palabras, tal vez puedo incluir ciertos signos de puntuación, pero no puedo bajo ningún motivo cambiar el sentido del texto. Es volver a redactar un texto que no escribiste tú con tus propias palabras. Muy bien, Sergio, ¿no? Eso es, resumir un texto con palabras distintas. Más que resumir como idea, como hacíamos con idea central, es decir todo igualito, ¿ok? Pero con distintas palabras. Entonces, ya vimos esto. ¿Por qué es importante? Les preguntan acá. Porque obviamente si ustedes tienen la capacidad de parafrasear, va a ser muchísimo más fácil identificar una afirmación. Y porque hay preguntas directamente de paráfrasis dentro del examen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo típico, claro, como dice Camila, es que cuando hacemos paráfrasis tendemos a cambiar las palabras por sinónimos, pero también se puede ser muy flexible con esto. Ayer cuando hacíamos lo de idea central, por ejemplo, y ustedes me escribían por chat, no todos me ponían exactamente lo mismo, pero en resumen todo era igual. Entonces también, ¿no? Ahí ustedes están también formándose en esta habilidad de paráfrasis, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Les pueden preguntar directamente cuál es la paráfrasis de esta oración y les ponen las alternativas. Les pueden preguntar por afirmaciones, parafrasean las afirmaciones y se las ponen de alternativa. Lo mismo van a hacer con inferencias, que es lo que vamos a ver en la otra, en la otra hora. Y de síntesis, esto lo vamos a ver después, todavía no se compliquen con esto, de síntesis y de tesis. Entonces, ¿cómo realizo una buena paráfrasis? Localizas todo lo que es importante dentro del texto y lo replanteas con tus propias palabras, pero no le modificas el significado. Eso es lo más importante. Acá les plantean un procedimiento que es muy como paso 1, paso 2, paso 3. Obviamente ustedes conforme se van entrenando en esto, van a hacer 2, 3 pasos al mismo tiempo, no pasa nada, ¿no? Pero si todavía se sienten muy perdidos y tienen que comenzar a generar una estrategia para responder ese tipo de preguntas o nunca se han enfrentado a un ejercicio de paráfrasis, siempre pregúntense de nuevo, ¿cuál es el tema central de la frase? Ya vimos tema central ayer. ¿Qué se dice sobre este tema? ¿Qué se dice? Es decir, ¿cuál es el verbo principal, no? ¿Cuáles son los eventos o las acciones más importantes de lo que se habla? Ah, me habla de Machu Picchu. ¿Y qué dice sobre Machu Picchu? Dice que es un centro turístico muy importante. ¿Y cuáles son las circunstancias en las que suceden dichas acciones? Bueno, no sé. Entonces van viendo con respecto a eso. Vamos a trabajar con un ejemplo del material que está acá. El plan inicial de la estrategia alemana era derrotar a Francia en el oeste en poco tiempo, mientras una pequeña parte del ejército alemán y todas las fuerzas austrohúngaras contenían la invasión rusa que se esperaba por el este. Ya, esto es un poquito complejo en texto, así que he hecho como un mapita para que lo veamos y les sea más fácil entenderlo. A veces es más fácil cuando ves el gráfico. Entonces, ya este es un mapa actual. O sea, esta oración que está acá, ay, no, tú no eres. Esta oración que está acá es en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de hecho, esta no era la división del mundo en la Primera Guerra Mundial, pero vamos a tratar de ponernos en este lugar porque ya no encuentro otro mapa. Entonces, lo que les está diciendo es, está acá Alemania, está queriendo apoderarse de Europa durante la Primera Guerra Mundial, obviamente pierde, si conocen un poco de historia, y lo que ellos quieren es meterse acá a Francia, que la tienen al límite, por eso dice por el lado del oeste, porque obviamente Francia está al oeste de Alemania, ¿no? Entonces ellos se quieren meter a este país, quieren invadirlo, y a la vez, ¿qué otra cosa está pasando? Que Rusia, que está acá, quiere meterse a Alemania, ¿no? Para vencerlo y a ganar la guerra. Entonces, mientras que ellos se quieren meter a Francia, Alemania lo que quiere hacer es aguantar a Rusia que se quiere meter por acá. ¿Okay? Bueno, y esto era el Imperio Austrohúngaro por acá, pero eso es un mapa actual, como ya les dije. Entonces, ¿está haciendo resistencia a Rusia por el este? Claro, porque está al este de Alemania. Y Alemania se quiere meter a Francia por el oeste. Entonces, si lo ven con un mapa, tal vez sea un poco más fácil. Sí, el Imperio Austrohúngaro, que ya después de esta guerra se desarma. Entonces, vamos a ver ahora la frase. Ay, ¿por qué les sigo abriendo el PPT equivocado? Muy bien. Entonces, el plan inicial de la estrategia alemana era derrotar a Francia en el oeste en poco tiempo, mientras una pequeña parte del ejército alemán y todas las fuerzas austrohúngaras se están juntando,
contenía la invasión rusa que se esperaba por el este, ¿no? Rusia iba a entrar justamente al país. Entonces vamos a hacer un ejercicio de paráfrasis. Acá les han desarmado un poco cuál sería el procedimiento si quieren hacer la paráfrasis paso por paso. ¿Cuál es el tema central de la frase? Pues obviamente no el plan de los alemanes para poder conquistar. ¿Qué se dice sobre este tema o cuáles son los eventos importantes? ¿Cuántas situaciones tienen en este ejemplo? ¿Cuántas situaciones creen ustedes que hay en este ejemplo, chicos? ¿Hacia qué lado se quiere mover Alemania? ¿Cuál es su plan? Por un lado está el oeste, que quieren invadir Francia, ¿y qué más está pasando? Y quieren contener a Rusia, al imperio ruso por el este, ¿no? Entonces, hay dos acciones, hay dos partes que tiene este plan inicial. Entonces, ustedes tienen que incorporar estas dos partes del plan inicial de la estrategia alemana a su propia paráfrasis, ¿no? Acá hablan derrotar a Francia y contener a Rusia. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias en las que suceden dichas acciones? La derrota de Francia debía darse por el oeste y en poco tiempo, mientras que la contención rusa debía darse por el este con la ayuda de todas las fuerzas austrohúngaras y una fracción, en el original dice una parte, del ejército alemán. Además, estas dos acciones se debían dar en simultáneo, ¿no? Y acá está reemplazando justamente al conector mientras. Entonces tengo la primera situación, la de Francia, la segunda situación, la de Rusia, la orientación que me plantea la paráfrasis, el oeste Francia, el este Rusia, y de ahí quiénes están participando en estas invasiones o en estas contenciones. El ejército alemán, y acá el ejército alemán junto con las fuerzas austrohúngaras. Y todas estas dos acciones, tanto al este como al oeste, se están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y habla acerca de lo simultáneo. Entonces, cuando ustedes les piden una paráfrasis, si cuando vimos idea central era un resumen, en paráfrasis tiene que estar toda la información, solo que dicha de una manera distinta. ¿Okay? Vamos a seguir. Entonces vamos a analizar paráfrasis incorrectas y me van a decir cuál es el error. El ejército austrohúngaro defendía, junto con la tropa alemana, el embate de Rusia, mientras la táctica inicial del ejército alemán pretendía obtener la rendición de Francia. ¿Cuál es el error que ustedes localizan en esta paráfrasis o los errores? Según lo que habíamos visto de que querían invadir Francia y que querían contener Rusia. ¿Se acuerdan o quieren ver la inicial de nuevo? La rendición, ¿no? Porque quieren los alemanes que se rinda. ¿Qué quieren los alemanes? El plan inicial de la estrategia alemana era derrotar a Francia en el oeste al poco tiempo. Entonces lo quieren derrotar. Claro, una rendición es muy distinto a una derrota, ¿no? Una rendición es como que, bueno, ya ríndete, ya fue, olvídalo, pero derrotar es peleemos y igual yo gano. Entonces, va hacia distintos lados. ¿Y cuál es el otro error que ya salió por ahí? Quiere invadir, no que se rindan. Ya, ¿y cuál otro error ven? ¿O ya esto les parece suficiente? Quieren invadir, no que se rindan, defender. Claro, dicen, ¿no? Ellos defendían, en realidad ellos estaban conteniendo, los rusos se les estaban viniendo encima y ellos estaban como que, no, por favor, ¿entienden? Es muy distinta la acción. Entonces ahí lo han puesto mejor, ¿no? La rendición se consigue a través de tratados y una derrota es después de una batalla. Entonces, vean cómo esta fineza del lenguaje ya cambia el significado del texto, ¿ok? Uno está simplemente conteniendo, no es que esté defendiéndose, peleándose cuerpo a cuerpo, está conteniendo como que por favor no ingresen. Y es muy distinto decir que quiere vencerlo a que simplemente uno vaya y se rinda. Y aunque estos verbos sean verbos que se utilizan mucho en contextos bélicos como el que estamos viendo acá con la Primera Guerra Mundial, no son lo mismo y ya están cambiando el significado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Qué más falta? A ver, defendía junto a la tropa alemana. Y vean cómo también falta la parte de por el este pasa tal cosa y por el oeste pasa esta otra cosa. Entonces acá también falta.
Bueno, qué fea la letra. Pero bueno, falta. Le falta información que es en el texto original. Y eso tienen que tener cuidado. Omite información importante y cambia los datos. Entonces, esta paráfrasis no es perfecta, ¿ok? Hay que trabajar mejor. Vamos a ver esta. Al inicio, el plan de ataque alemán se planteó como objetivo acabar con el ejército francés en el oeste y posteriormente arrasar al ejército ruso por el este con la ayuda de las fuerzas austrohúngaras. ¿Qué errores le encuentran a este? ¿O lo ven todo bien? Acabar y arrasar, muy bien. ¿Cuál es nuestro problema con acabar y arrasar? A ver. Acabar. Quiere acabar, quiere fulminarlo. Claro, quiere contener a Rusia, no lo quiere arrasar, no le importa eso, simplemente quiere contenerlo, no es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más falsa? ¿Qué más pasa? Es al inicio. No coincide con el significado de la frase original. Muy bien, ¿no? Entonces lo vamos a ver por parte. Es al inicio, el inicio era este plan y luego fue este. Eran planes simultáneos, de hecho, las dos cosas estaban pasando al mismo tiempo. Entonces también temporalmente esto está fallando, ¿ok? Porque no es lo mismo decir una cosa pasó después de otra que dos cosas están pasando al mismo tiempo. Entonces también tengan esto en cuenta a la hora de hacer su paráfrasis, ¿ok? Y que, a ver, ¿qué estamos omitiendo? Fuerzas austrohúngaras, no cambió el plan como para decir al inicio. Claro, muy bien, César. Faltan datos. A ver, ¿qué datos nos faltan? ¿Qué datos nos faltan? Interesante, no recuerdo. El plan inicial era derrotar. Toda su fuerza, contener la invasión rusa. Falta este en poco tiempo, que no lo tiene acá, creo. Claro, falta acá el en poco tiempo, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta también cómo todas las ideas tienen que estar. Si ustedes les dan una opción de paráfrasis y les jale el ojo 2, la que sea la más perfecta, esa es la correcta. Porque esas no las alternativas gritan como, uy, qué mal que estoy. Simplemente le faltan cositas. A ver, la última. La estrategia inicial del ejército alemán estaba dividida en dos flancos. El oeste, cuyo objetivo primordial era someter a Francia en el menor tiempo posible, y el este, donde se armó con la valiosa ayuda de las tropas austrohúngaras y una porción de las alemanas la defensa contra los lentos rusos. Ok, esto es algo súper común que lo van a ver en las alternativas malas. ¿Qué pasa con esta información? En el original les decía que el objetivo era primordial. Ay. Los lentos rusos, no, nada que ver, no nos dicen nada acerca de los rusos, si son lentos, si son rápidos, o sea, es simplemente que los están conteniendo. Les dice que el objetivo primordial era someter a Francia. No. Entonces, saquemos primordial. Someter también raro, ¿no? Someter es como ríndete, le querían vencer. Okay, entonces, esa no es la palabra correcta. Valiosa ayuda, muy bien. Vean cómo los adjetivos, porque casi todo lo que estamos tachando son adjetivos, ¿no? Entonces, si esa adjetivación no está dentro del texto original, ustedes no la pueden incorporar a la paráfrasis. Por más que ustedes piensen que los rusos sean unos lentos, eso no importa, nadie les está preguntando eso. Simplemente no incorporen cosas que no estén dentro del texto base, ¿ok? Ese es un error también súper común y es algo que ponen mucho para trampear información. Entonces también, añade información, ese es un problema, no pueden tener información. Además, dicen que defensa también, ¿dónde está defensa? Puede someter a Francia en el Medio Oriente donde se armó con la luz y la defensa, no era la defensa, los están conteniendo, ahí hay otro error también. Entonces, vean cómo estos errores ya terminan rompiendo la paráfrasis, ¿ok? Y sí, claro, pero dicen sí, hay que tachar lo que no es. Eso también es una buena estrategia. Si estuvieran como a mano, traten de tener en cuenta por qué estas cosas no funcionan. Les han puesto un millón. A ver, Alemania como estrategia de guerra siempre ha tomado la iniciativa de atacar a sus adversarios y ha optado por enfrentamientos rápidos que le permitiese utilizar la ventaja de tener un ejército amplio y bien armado frente a la lentitud de sus enemigos. O sea, esto es como que
¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Acuérdense cómo planteábamos el plan inicial era se dividía en estas dos partes, y acá no tiene nada, absolutamente nada que ver. Entonces, no cometan estos errores, nos estamos saliendo del tema, no estamos hablando ni siquiera de lo mismo, no es que les cambiaron unos objetivos que no son, es que ni siquiera es el mismo tema. Entonces tengan cuidado con esto cuando se pide que está mal a gritos, sí, esta paráfrasis está súper mala, ¿ok? No hagan paráfrasis así, está muy mal, ¿ok? Entonces, errores comunes en la paráfrasis, hemos visto todas, añadir información, esto no lo pueden hacer, y hasta información que ustedes manejan, no la pongan. Omitir información, no lo pueden hacer, tiene que estar todo. Cambiar información, como vimos con los verbos que ponían pelear y era contener y qué sé yo, y salirse del tema, que es el último, que tampoco lo pueden hacer. Entonces, todo esto va a hacer que las paráfrasis estén mal. Siempre elijan la que esté como, la que calce mejor con el texto original. Ahora, vamos a poner en práctica, vamos a hacer, unos cuantos ejercicios. Esto es la hora 3. Estamos bien. Vamos a hacer estos que son más rápidos. Sí, parece súper fácil hacer una paráfrasis, pero en realidad sí hay que ser súper cuidadoso. Y esto, y es algo con lo que los alumnos en la universidad luchan mucho, porque como ya les toca escribir textos, te escriben algo y tú les preguntas como, ¿qué es lo que quieres decir? Y te lo explican y dices, pero el texto no dice eso. Entonces, vean que es un error también como que si no, como uno le pone mucho cuidado, se arrastra. Entonces, vamos a poner esto en control de cambios mejor. A ver, vamos a parafrasear un poquito. Según los juristas consultados, en los últimos años, las sanciones a quienes manejan en estado etílico han mostrado un dramático ablandamiento. ¿Saben quiénes son los juristas? Los jurados, pero podemos ser un poco más específicos. Los juristas son los que se encargan de estudiar las leyes. ¿Cuál es la profesión que se encarga del estudio de las leyes? El derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman las personas que trabajan con el derecho, cuya disciplina es el derecho? Abogados, ¿no? Entonces podemos decir, de acuerdo con los abogados consultados. ¿Cómo podemos parafrasear en los últimos años? ¿Qué se les ocurre? Últimamente, recientemente. Sí, esto podría ser un actualmente, ¿no? Uh-huh. Aunque actualmente es muy como que ahorita, el presente. A ver, ¿cómo parafraseamos las sanciones a quienes manejan en estado etílico? Ajá. Las multas, las penalidades. De quienes manejan, ¿cómo lo podemos decir en una palabra? Los alcohólicos son los adictos al alcohol. Estamos hablando de los que manejan en estado etílico, que no necesariamente sabemos si son alcohólicos. Porque ustedes pueden un día emborracharse, pero eso no los hace necesariamente alcohólicos. Ajá, a los conductores, muy bien, por ahí lo han puesto. A los conductores que manejan en estado de ebriedad, a los conductores, ¿cómo no podemos decir alcohólico? Porque no sabemos si son adictos al alcohol, pero sí que podemos decir en vez de alcohólicos. ¿Cómo podemos cambiar ese estado etílico? Podemos decir alcoholizados, en estado de ebriedad, podemos decir muy bien. O podemos decir conductores ebrios. Podemos decir conductores alcoholizados. Ay, me estoy escribiendo en el chat. Alcoholizados. Ha mostrado un dramático ablandamiento. Han mostrado esta sanción. ¿Qué ha pasado con las sanciones? ¿Se han hecho más fuertes? ¿Los están sancionando con más fuerza, con más dureza? ¿Les están cobrando más? ¿Les están quitando su licencia? ¿Qué ha pasado con estas sanciones?
¿Qué implica que muestren un dramático ablandamiento? Ser más débiles, ¿no? A ver. Claro, han bajado su dureza. Ay, sube. Han bajado su dureza. Se han debilitado. Muy bien. Se han hecho más débiles, han puesto por ahí. Muy bien, han bajado, han disminuido su severidad. Severidad. Ay. Son menos severas. Se han retraído, porque por ahí han puesto retraen. Ojo que también tienen que poner atención a los tiempos de los verbos. Si están en pasado, los tienen que pasar a pasado también. ¿Ok? Entonces vean cómo de varias maneras podemos decir esto, ¿no? Y también podemos cambiar el orden. De acuerdo, bla, 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 lo podríamos poner al final y el significado del texto no cambiaría para nada. ¿Ok? Vamos a hacer ahora estos que son más para marcar, para ver unos pares. A ver, la reflexión sobre las correspondencias entre la literatura y las artes visuales goza de una larga tradición que se remonta a la antigüedad clásica. Entonces, a ver, ¿de qué dos disciplinas estamos hablando acá? En la frase 1. ¿De qué disciplinas estamos hablando? ¿De qué áreas, de qué conocimientos estamos hablando? Sí, ok, entonces tienen que estar necesariamente la literatura y las artes visuales. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Que una es mejor que la otra? ¿Que uno es peor que la otra? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que cada una se alimenta de la otra? Uno que gozan de una larga tradición, pero ¿qué es lo que goza de una larga tradición de estas dos disciplinas? Tienen una larga tradición, tienen una historia muy larga, se complementan, ¿no? Hay una correspondencia, es decir, las artes visuales se alimentan de la literatura y la literatura se alimenta de las artes visuales también, ¿ok? Entonces, ellas están como que en diálogo constante, ¿ok? Y lo que está diciendo es que la reflexión de este diálogo que existe entre la literatura y las artes visuales tiene una historia muy larga, o sea, hace muchísimos años, desde la antigüedad clásica, hay personas dedicadas a reflexionar en torno al diálogo entre la literatura y las artes visuales. Eso les están diciendo. Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor alternativa? Las similitudes entre la literatura y la pintura han sido un tema muy discutido desde la antigüedad. Varios ya se mandaron por D. Pero vamos a ver por qué es tan mal. ¿Por qué es tan mala? ¿Qué palabra de frente la saca? ¿Por qué tema ustedes dijeron como, muy bien, ¿no? Por la pintura. Esto es muy particular. Las artes visuales implican un montón de cosas más. Muy bien. Tradicionalmente, el quehacer de las artes visuales ha recibido una significativa influencia de la literatura. ¿Está completa ahí la idea? ¿En la B? No. Por claro, la influencia no va de un solo lado, ¿no? Tiene que ser de los dos. Estaría bien si les dijera y viceversa. Pero como no les dice eso, pues está incompleta, ¿no? Entonces, está incompleta. Ya desde la antigüedad, los autores clásicos solían reflexionar sobre las coincidencias entre la literatura y el arte. Agrega, ¿cuál información está agregando? Claro, ¿no? No sabemos los autores clásicos. Uy. Y si se dan cuenta, la antigüedad es cuando, o sea, los dinosaurios, que no es lo mismo que la antigüedad clásica. Entonces, ahí también los pueden agarrar. Tengan en cuenta esto. Es antigüedad clásica. Es decir, como griegos, así. Antigüedad es otra cosa. Mucho más antiguo eso. A ver.
el análisis sobre lo que ustedes han marcado. El análisis sobre la relación entre la literatura y las artes visuales es de una larga tradición iniciada en la antigüedad clásica. Muy bien, ahí tienen todas las ideas, tienen las dos disciplinas, tienen de que hay una relación entre ambas, cada una se alimenta de la otra, no es que una esté sobre la otra, y tienen la idea de que esta reflexión existe desde hace muchísimo tiempo, específicamente desde la antigüedad clásica. Entonces, ahí todas las ideas están completas. Acá falta. Acá no es muy cierto esto, y acá es muy específico por pintura. Las artes visuales también pueden ser la escultura, por ejemplo, es un arte visual. Entonces, la pintura le queda muy chiquito, es muy específico. A ver, vamos a hacer la 3. Esta me gusta. La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. ¿Por qué el enfermo no sufre, por qué el idiota no sufre, pero los demás sí sufrimos? Eso es lo que ustedes tienen que tener súper en claro con esta frase. Nosotros sufrimos por la idiotez del otro, ¿no? O sea, nosotros reconocemos, uy, este es un idiota y está hablando y lo tengo que soportar, pero el idiota cree que todo está bien, ¿no? Que no pasa nada con su idiotez, que pasa por inteligencia. Entonces, eso es lo que nos hace sufrir. Es una enfermedad que si bien la tiene el idiota, los que sufrimos por ella somos nosotros que lo tenemos que soportar toda esta idiotez. Entonces, según eso, ¿qué alternativa les parece que es? La C dicen por ahí. A ver, vamos a marcarla. El idiota es un enfermo que no padece de su mal, pero que sí contagia a los demás. Bueno, no hablamos de contagios, ¿no? En ningún momento, entonces esta sale. El sufrimiento del idiota se extiende a las personas que las rodean. Nadie les está diciendo a ustedes que el idiota sufra. Al contrario, él es completamente, no tiene idea, si no sabe que es idiota, o sea, ¿qué va a saber? La enfermedad más contagiosa es la idiotez. Nadie les ha dicho que sea la más contagiosa ni que sea contagiosa. ¿Okay? Entonces no pueden marcar esa tampoco. Tienen que marcar la C, lo asombroso del idiotez, porque eso dice la enfermedad, que extraordinaria, ¿no? ¿Qué es lo que guau, asombra? Es que quienes en verdad la padecen son los otros y no el idiota, claro, porque tenemos que soportar al idiota, pero el idiota está ahí feliz siendo él mismo. ¿Están de acuerdo con Voltaire? ¿Creen que los que sufrimos a los idiotas son los demás y no el mismo? ¿Le creemos a Voltaire? ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo con él? ¿Están de acuerdo con esta frase? Sí, sí, confirman. Ok, muy bien. Entonces, de eso se trata un poco, a lo que se refiere a hacer las paráfrasis, ¿no? Y acá las preguntas serían, ¿cuál es la paráfrasis correcta en torno a estos textos? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ahí, ciérrate. A la siguiente lección, que es inferencias y definición en contexto. Entonces, inferencias es casi igual que afirmaciones. Lo que pasa es que la información la van a tener que deducir, no va a estar tan literal. Generalmente cuando les preguntan por afirmaciones, la información está casi escrita igualita, e inferencias está parafraseada de una manera tal vez un poco más compleja, o es que ustedes la tienen que deducir a partir de lo que dice el texto. Vamos a ver qué propuestas tienen. Esto está en su material también. Entonces, Gabriela es hija de José, José es hijo de Esperanza, ¿no? ¿Qué podemos decir de estas personas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué deducciones podemos sacar? ¿Podemos saber si Gabriela le hace caso a José? Ok, podemos determinar que son un tipo de familia, sí, que son un núcleo familiar. Hay un vínculo. Esperanza es abuela de quién? Claro, Esperanza es la abuela de Gabriela, Gabriela es la nieta de Esperanza. ¿Y José cuál es su relación con Esperanza? Ah, su hijo. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación de Esperanza con José? Es la madre, ¿no? Esperanza es la madre de José, etc. Entonces, vamos a ver acá. Gabriela, José y Esperanza son familia, sí, por ahí lo han dicho, es correcto. ¿Sabemos si son familia de sangre? ¿Puede haber ahí adentro alguien adoptado? ¿Qué dicen? ¿Podemos saber o no podemos saber? Podemos saber a lo mucho que son familia porque sí determina que está unida por vínculos familiares. Pero, por ejemplo, si Gabriela es adoptada, eso no hay forma de saberlo, ¿ok? No lo sabe. Esperanza es abuela de Gabriela, Gabriela es neta de Esperanza, eso lo dicen.
Gabriela, José y Esperanza, acá está, comparten lazos de sangre. Solo lo saben los padres, y a veces ni los padres, pero bueno, podemos saber si comparten lazos de sangre a 100% a partir de este enunciado en rojo. No lo podemos saber. En realidad no podemos. Podemos decir, bueno, sí, son familia, pero tal vez ahí alguien es adoptado. Quién sabe, ¿no? ¿Esperanza es mayor que José y Gabriela? ¿Podemos saber eso? Sí, no, porque es la abuela, entonces por cierta edad podría ser. ¿Gabriela es la menor? ¿Podemos saber? Sí, también, ¿no? Porque es la nieta. Esperanza tiene solamente un hijo. ¿Podemos saber eso? ¿Que José es el hijo único? No, por ahí podría tener otros hijos y nosotros ni enterados. Entonces eso hace falso. Cuando ustedes no pueden saber, lo hace falso. Gabriela no tiene madre ni abuelo paterno. ¿Pueden saber eso? ¿Que José es un padre soltero? No pueden saberlo tampoco. Entonces, si no pueden determinarlo del texto, es automáticamente falso. Si ustedes están, cuando resuelven el examen, ustedes son muy positivos y dicen, bueno, pero podría ser, ahí también es falso, o sea, eso no va a funcionar. ¿Okay? Entonces ya hemos visto estas, hemos determinado esto que no podemos saber si comparten lazos de sangre, no podemos saber si solo tiene solo un hijo, no podemos saber si es un padre soltero José. A partir de lo que nos han dicho, necesitaríamos más información. ¿Okay? A ver, esto ya lo vimos. Entonces, ¿qué son las inferencias y cómo realizarlas? 3 contra 3, muy bien. ¿Ok? Entonces, las preguntas por inferencias quieren evaluar si ustedes comprenden el texto a partir de toda la información que les están dando. Porque así como los textos tienen varios párrafos, hay información que ustedes tienen que recolectar de párrafo a párrafo para poder inferir algo. ¿Ok? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué tengo que ver? Las ideas implícitas como las ideas explícitas. A ver, tengo una pregunta. Me imagino en el examen poniéndome a filosofar sobre la existencia abstracta de personas escritas. Si es un poco así, como que podría pasar esto, sí, tienen que hacer suposiciones para ese tipo de preguntas. Y si las suposiciones son posibles o son simplemente suposiciones, no, son falsas. Entonces, implícito quiere decir que está escondido en el texto, explícito quiere decir que está tal cual en el texto prácticamente literal. ¿Okay? Entonces, tienen que poderme decir si tanto la información explícita como explícita es verdadera o no. Entonces, ¿cómo van a saber esto? Si las alternativas están parafraseando cosas que el texto dice, que se las dicen palabras un poquito distintas, o si las opciones están relacionadas con ideas que se mencionan en distintas partes del texto. ¿Okay? O si la alternativa desarrolla una idea contenida en el significado de una palabra. A veces también hacen esto, parafrasean, pero en vez de cambiar la palabra, les ponen todo el significado de la palabra y así hacen como la suplen en cierta forma. Entonces eso también puede funcionar como una inferencia. Ahora les ponen unos consejos, que es lo más importante también, como vimos en la parte de las afirmaciones, que ustedes no se pueden salir del texto, nunca se pueden salir del texto, nunca pueden adivinar, nunca pueden decir, ay, bueno, puede ser, ya esa es. No, si no están seguros al 100%, si es sí pero no, ya es, la inferencia va a ser falsa, y si es no pero sí, también va a ser falsa. Tiene que ser un sí, sí necesariamente sea al 100% para que ustedes digan sí, la inferencia funciona. ¿Ok? Es importante que tengas en cuenta que un razonamiento contrafáctico nunca es considerado como una inferencia válida. Esto es súper importante. Contrafáctico quiere decir cuando ustedes se ponen a hacer suposiciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si Gabriela nunca hubiera nacido, José no tendría hijos. No hay forma que ustedes en el planeta sepan eso. O sea, si esto hubiera pasado de determinada manera, esto habría cambiado. No hagan suposiciones, porque de nuevo, si hacen las suposiciones se van a quedar un sí puede ser, un sí, pero no, un no, pero sí. Entonces, todo lo que sea contrafáctico, que comience con un sí, a menos que no se los diga el texto literal, tiende a ser falso. ¿Okay? Tengan bastante cuidado con eso. Y de nuevo la atención a los cuantificadores y a los términos que se relacionan con el tiempo y la probabilidad. No esto del todo, siempre, solo, nunca, si es que, de repente, tal vez, todo eso muchísimo cuidado. Y con la conjugación de los tiempos verbales en las alternativas que les pongan. Porque a veces cambian los tiempos y ya cambia el significado de por sí. Vamos a ver qué ejercicios de inferencias les han puesto acá. Ya lo hicimos.
el de Gabriel y de José. Acá tienen tienen como una tablita de consejos que ya vimos, con ejemplos. Estas palabras que es importante, que las tengan en cuenta, que son los cuantificadores, las probabilidades, etc. Entonces vamos a hacer esto. A ver, vamos a marcar si son verdaderas o falsas. Sabrina Spellman, ¿han visto la serie de Sabrina Spellman? De la bruja Sabrina. ¿Conocen a Sabrina Spellman? ¿Saben quién es? Que ya sacó su cuarta temporada, creo. Sí, muy bien. Sabrina tenía hace muchísimos años un programa que era como una comedia que se llamaba Sabrina la bruja adolescente y que lo han revivido y ahora es como mucho más oscuro en teoría, pero no sé, no lo he visto. A ver, Sabrina Spellman es una bruja adolescente que vive en la ciudad de Greendale con sus tías y su primo Ambrose. Cuando tenía 1 año, fue llevada por sus tías a vivir con ellas y en la actualidad no tiene memoria de su madre ni ha visto a su padre desde la edad de 6 años. Ella está saliendo con Harvey Kinkel, quien no sabe que ella es una bruja. Entonces, vamos a ver qué afirmaciones son. Si es un remake, muy bien. Y está en Netflix, muy bien. Entonces vamos a ver qué es verdadero y falso. Ahora, para muchos que han visto la serie, tal vez esto tengan muchísima más información en su cerebro sobre Sabrina. Pero de nuevo, contesten siempre de acuerdo a lo que les dice el texto. Los exámenes de admisión no son como, cuéntame qué sabes tú, es como, cuéntame lo que dice el texto. Ok. Ya lo subieron, lo han subido ahora en la mañana. Sí, yo también me di cuenta que no lo tenían y llamé para que lo subieran, pero ya está en Payday. ¿Okay? A ver, si Harvey se enterara de que Sabrina es bruja, probablemente ya no saldría con ella. ¿Hay forma de que nosotros sepamos qué haría Harvey si se enterara de que Sabrina es bruja? Puedo saber cómo, sí, porque Harvey es así, es súper prejuicioso. No, entonces, cuando yo no puedo saber algo, eso tiene que ver con las probabilidades, me ponen ustedes de frente que es falso, ¿ok? Esto es necesariamente falso, no tienen otra alternativa que ponerle falso. Entonces, vamos a dejar el track. Si Harvey se enterara de que Sabrina es bruja, no, eso hicimos. ¿Ambrose es el hijo de alguna de las tías con la que vive Sabrina? No se sabe, ¿no? Porque por ahí hay una tercera hermana que no conocemos en la serie y Ambrose es el hijo de esa tercera hermana, de la tía que no está en la casa. Entonces, eso no lo podemos saber, le ponemos falso. Sabrina vive al menos con 3 personas más en su casa, al menos. Mínimo. ¿Con cuántas personas vive Sabrina? Sí, ¿no? Están las 2 tías y está Ambrose. Por ahí tal vez hay uno más, no lo sabemos por el texto, pero por lo que nos dice el texto, sí sabemos que son estos. Uy, ¿no encuentras el documento en Paideia, Sofía? Le voy a pedir que lo suban, ¿ok? No te preocupes. Sabrina no recuerda haber conocido a su madre, ¿se los dice el texto? Ok, voy a pedir que lo suban, no te preocupes. Es que parece que no han subido todavía este documento. Lo voy a pedir. Pero bueno, veamos lo de acá de la pantalla. Entonces, Sabrina no recuerda haber conocido a su madre. ¿Recuerda o no recuerda? Es verdadero, ¿no? Dice, no tiene memoria de su madre. No tener memoria es que no la recuerda. Entonces, este es verdadero. ¿Ok? Y así van marcando, pero teniendo cuidado con estas pequeñas marcas que generalmente están hechos para trampear al estudiante. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Eso no lo vamos a hacer porque es mucho. ¿Encontraron el documento, chicos, o nada? Todavía no les sale. Sí, ahí está. Entonces vamos a hacer este de acá. A ver, para los que no lo tienen, igual lo voy a proyectar. Es el documento, está así, a ver, creo que yo tengo abierto el Paideia. Tienen acá sus materiales de clase y estamos en la hora 4, este de acá. Actualicen esto. Uy, no quiero salir. Sí, este es el de ayer, este es el que hemos hecho la primera hora de paráfrasis y este es el que estamos haciendo ahorita.
Ya, muy bien. Entonces volvamos al documento. Vamos a leer este texto. A ver. Está un poco largo. ¿Cuántos textos hay? Ah, ya. No, vamos a leer esto, el ejercicio guiado. No. El texto 3, a ver. Vamos a leerlo juntos y luego respondemos las preguntas y los que lo tengan pueden seguir la lectura igual. Como ya lo ha demostrado el metal pesado, se refiere el metal, la música. No hay pasatiempo más adictivo para el ser humano que la categorización. ¿Qué implica una categorización, chicos? ¿Cómo se generan las categorías? Que esto lo vimos un poquito con el ejemplo del texto que leímos ayer de las tecnologías, ¿no? Es clasificar, ¿no? Es decir, ciertos elementos determinan un tipo de texto o de película, ¿no? Ah, las comedias me hacen reír, todas las películas que me dan reír son comedias. En el caso del manga y el anime, que ayer me dijeron que les gustaba leer manga y anime, son abundantes los géneros entre los cuales estos productos suelen dividirse, subdividirse y subdividirse, ¿no? Entonces el manga y el anime también están categorizados. Los siguientes son algunos de los géneros básicos. Tienen el shonen o el shonen, yo no sé cómo se pronunciará esto. Literalmente significa pocos años. Es un género destinado al público masculino, entonces, un poquito. Al público masculino más joven, por lo general menores de 15 años. La gran mayoría de estos productos tiene a un joven muchacho como protagonista sumergido en un mundo de acción, aventura y combate. Ejemplos de este género son Dragon Ball. ¿Conocen Dragon Ball? ¿Les llegó a su generación Dragon Ball? Sí, sí lo conocen. Obviamente, Missy. Sí, muy bien. ¿Les gusta Dragon Ball? Sí. A todos nos gusta Dragon Ball. Naruto, Slam Dunk, Attack on Titan. ¿No es esto? Y ahí tienen otra categoría, el Seinen, o el Seinen, yo no sé estas cosas. A ver, el Seinen es un género destinado a una audiencia masculina entre los 15 y los 24 años. Este producto tiende a ser mucho más violento y muestra un argumento a menudo complejo de comprender, con matices de terror psicológico y gore. O sea, ya es mucho más oscuro el seinen. Algunos ejemplos son el Fenliet, Berserk, Ghost in the Shell y Akira. Eso no se ve hoy en día. No sé, ok. Es la contraparte femenina del shonen, ¿no? Entonces eso quiere decir que es más o menos la misma temática de este primero que ya vimos, pero es para mujeres. Los animes mangas de este género están protagonizados por personajes femeninos entre los 10 y 18. Contrario a lo que uno podría pensar, las historias no son ajenas a la ficción y a la aventura, o sea, también son ficción y aventura, aunque el acento suele estar puesto en el romance y las relaciones interpersonales. Algunos mangas son Sailor Moon, que es súper conocido, Sakura Card Captor y Nana. Sí, Sailor Moon es hiper popular. Después tienen el Josei, o el Yosei, no sé. El Josei es al shoujo, lo que el seinen es al shonen, una versión más adulta. Entonces tienen la contraparte femenina, pero para gente más grande. Como tal, las relaciones interpersonales suelen tener matices más realistas, es decir, ya no son tan súper idealizadas como en el shoujo, y de mayor complejidad, a diferencia de los vínculos idealizados del shoujo. Casos representativos son Loveless, Paradise Kiss y Honey and Clover. ¿Alguien ve los que dicen que es para adultos? No sé, chicos, yo no los conozco, la verdad. Conozco los mismos que ustedes. Kodomomuke. El Kodomomuke significa dirigido a los niños y como tal, su estilo tiende a ser historias que dejan enseñanzas morales, ¿no? Como Candy, algo así. Aunque muchos de los Kodomuke suelen ser historias originales, nos faltan las adaptaciones de clásicos occidentales como fantasía, ¿no? Entonces también adapta. Y tienen ahí a Hello Kitty. Hello Kitty es súper famosa. Veo Hello Kitty cuando no puedo dormir. Norareamos muy bien, me gusta, no se me había ocurrido nunca ver a Hello Kitty cuando no puedo dormir, lo voy a utilizar. Chibi Maruko-chan, Heidi y la niña de los Alpes, no Girls of the Alps. De hecho creo que tiene su contraparte occidental. Sí, hay gente que Hello Kitty la considera un anime, de hecho sí.
se le considera. Porque salía en un... Su original también era texto. De hecho, era como un librito. Ahora ya tiene su serie más. Entonces tenemos el shonen, el seinen, el shoujo, el josei y el kodomomuke. Entonces vamos a ver. El siguiente es el argumento de un manga. De acuerdo con las características presentadas en el texto, ¿a qué género pertenecería? Entonces nos van a dar un argumento de un manga particular y nosotros tenemos que decir cuál de estos 5 géneros que nos han puesto acá va a pertenecer. Y Yori, una chica de 15 años, o sea, es chica, va por primera vez a clases después de que empezara el curso. Es una chica muy tímida y asustadiza que mide 1,40 m. Intentará dejar la timidez de lado y hacerse amiga de sus compañeros de clase, pero quizás conozca también algo nuevo para ella, el amor, gracias a su compañero Hirose, quien mide 1,90 m, o sea, le lleva medio metro a su compañero. Ellos se verán envueltos en situaciones fantásticas y divertidas. Muy bien. Entonces, ¿a qué género pertenece? Por ahí ya dicen que es el shoujo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que vemos aquí que lo podrían hacer pertenecer al shoujo? Primero tienen una protagonista femenina, ¿no? Es una chica. Entonces, hasta ahí podría ser o el shoujo o el josei. Pero, muy bien, la edad de este personaje es 15 años. Y en el shoujo les dicen que la edad de los personajes es de 15 a 18. Y tiene todas las partes, dice que viven aventuras, ¿no? Se ven envueltos en situaciones fantásticas y divertidas, entonces hay aventura, tienen el romance con este compañero que le lleva 50 centímetros, tienen relaciones interpersonales, porque se quiere hacer amigas de sus nuevos compañeros, a pesar que ella es muy tímida, ¿no? Entonces tienen todos los elementos del shoujo, ¿no? Habíamos visto que el seinen era para hombres, este era para niños muy niños, que no, este es un adolescente en realidad, y el kodomomuke es para niños muy niños, el seinen es de hombres, y el josei es más para gente más grande, no es su rango etario, su rango de edad. ¿Qué podemos inferir del texto? Cualquier adolescente de 17 años que viese un anime del género kodomomuke no lo disfrutaría al encontrarlo muy infantil. ¿Podemos saber eso? ¿Que a cualquier adolescente no le gustaría? No, entonces esto es incorrecto. Tal vez uno de 17 lo ve y dice, pucha, qué chévere, y ya está, le gusta. Solo existen 5 géneros básicos de manga, solo existen estos. En el texto les dice, estos son los únicos que hay. No, les dicen que son algunos, de hecho. Entonces hay más. Entonces es falso. Incorrecto. Es imposible encontrar un manga del género josei que sea protagonizado por un individuo del género masculino. Les dice acá, es imposible, no hay forma. No dicen, bueno, generalmente está dirigido para mujeres, ¿no? Pero no lo sabemos con seguridad. Entonces decimos que es falso, ¿no? Por ahí se encuentran con uno, quién sabe. En los animes hay muchos trapitos. Las diferencias entre las categorías básicas del manga y el anime radican sobre todo en la edad y el género del público al cual se dirigen. A ver, ¿cómo han hecho su clasificación, no? Han dicho, esto es para hombres chiquitos, esto es para hombres un poco más grandes, esto para mujeres entre los 10 y los 18, para mujeres un poquito más grandes y para niños. ¿La D es correcta o es incorrecta? ¿Es la D su respuesta o no? Sí, es la correcta, ¿no? Vean cómo en cada género él habla acerca, esto es más para hombres de tal edad, esto es más para mujeres de tal edad, esto es su contraparte, pero para hombres, esto es su contraparte, pero para mujeres. Entonces sí, ¿ok? Y cuando habla de la separación, habla de los animes y la separación que él establece acá justamente está centrada en eso, ¿sí? Entonces vean también cómo estas pequeñas palabritas los pueden engañar y los pueden hacer marcar una respuesta que es incorrecta. Por eso siempre hay que revisar estas cosas, ¿no? Acá decía, solo existen, y en el texto les dicen, no, algunos de los que existen son estos. Entonces ya, lo hace falso. A ver.
¿Qué otros ejercicios tenemos que podemos resolver? Ya, a ver, vamos a hacer... ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos media hora todavía. Vamos a hacer... Es el de los bizantinos. Y ahí ya los dejo hacer ustedes solos para que se entrenen. A ver, hace poco, este es el siguiente ejercicio al del manga. Hace poco más de 6 siglos, en 1543, unos días antes de la caída de Constantinopla, a manos del ejército de la yihad otomana, o sea, los otomanos quieren hacer que se caiga Constantinopla, una extraña polémica se desarrollaba en la ciudad imperial. A ver, ¿qué es una polémica, chicos? ¿Saben qué es una polémica? Sí, ¿qué es una polémica? Que se está desarrollando, claro, algo que causa revuelo, ¿no? Un debate muy intenso, muy bien, un tema muy controversial que se está debatiendo, pero generalmente tiene que ver con temas que estamos discutiendo, ¿no? Y que no nos podemos poner de acuerdo. A eso se refiere. Claro, es un debate popular en el sentido de que involucra mucha gente. Popular es más, sería más un tema controversial en el sentido de que no nos podemos poner de acuerdo, ¿okay? De que no alcanzamos un punto medio, no alcanzamos una respuesta. A ver, ¿cuál es la ciudad imperial según este texto para trabajar con referentes? ¿Cuál es la ciudad imperial a la que se refiere esta oración? Constantinopla, muy bien, ¿no? Entonces, también si saben un poquito de historia universal, este es el año de la caída del Imperio de Oriente, y de hecho el Imperio Romano de Oriente es Constantinopla. En esta época había un centro romano dentro de esta ciudad, y los otomanos son los que quieren invadirlo, y de hecho triunfan porque desarman todo este imperio romano y ellos entran a gobernar, ¿ok? Constantinopla tenía entonces un senado muy fuerte, claro, tienen un senado porque vienen de los romanos, ¿no? Y eso es una estructura romana. Heredero de la civilización greco-romana, sí, Constantino, y es que se cae Constantino justamente, en el que se desarrollaban acalorados debates teológicos y filosóficos, los que aislaban a la élite de la ciudad de las realidades del entorno, de la entonces política mundial. ¿Qué es la élite, saben, chicos? ¿Saben qué forma dentro de la pirámide social que es la élite? ¿Tienen por ahí alguna idea? La élite son las clases, claro, más altas, el rango más alto, ¿no? Si en la base está toda la clase trabajadora, todos los esclavos, en la élite está la nobleza en este contexto, ¿no? Ahora que no vivimos en monarquías, igual cuando hablamos de élite hablamos de la clase que concentra el mayor poder, ¿no? De la aristocracia, se puede decir, bajo un gobierno, bajo ya la formación de un Estado, ¿no? Es el tope de la pirámide social. Okay. Entonces, el sistema político de la Roma oriental es esta Constantinopla, la Roma del Este, se consumió en una compleja retórica. ¿Qué es una retórica? A ver, chicos. ¿Con qué solemos relacionar la palabra retórica? O por ejemplo, cuando decimos es un argumento muy retórico, le gusta mucho practicar la retórica, o cuando habla es súper retórico, ¿a qué nos referimos? ¿Tienen alguna idea a qué refiere la disciplina? A la elocuencia, ¿no? Sí, está muy vinculado con la elocuencia, ¿no? Entonces, puede estar involucrado, cuando hablamos de una retórica podemos estar hablando de debates, cuando hablamos de una persona retórica estamos hablando de una persona que habla muchísimo, tal vez que es muy elocuente, para bien o para mal, a eso es a lo que se está refiriendo. Que los historiadores llamarían más tarde debate bizantino. Entonces, es un debate típico de Bizancio, Bizancio es Constantina, que es la Roma del Este, la Roma Oriental, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Se dice el Imperio de Constantinopla o el Imperio Bizantino. Pocos días antes de que la ciudad cayera en manos de los ejércitos islámicos, ¿a quién están haciendo referencia? Uy, qué feo color, no se ve nada. Los ejércitos islámicos, en este caso, están haciendo referencia a los otomanos, porque los otomanos son islámicos, ¿okay? Que rodeaban sus muros. Un rabioso debate dividía a los legisladores, es decir, a los que hacen las leyes, y a sus respectivos intelectuales. ¿Se trataba acaso de cómo defender
el Estado y proteger a su pueblo. Entonces están hablando de que están siendo invadidos, están a punto de perder el imperio, pero sin embargo ellos están debatiendo sobre algo y no se preocupan en lo que está pasando por estar debatiendo sobre esto. El sultán y sus hombres debían conocer la agenda de sus enemigos. ¿El sultán de qué imperio es? ¿Del otomano o del romano? ¿O del bizantino o del de Constantinopla? Del otomano, ¿no? Porque el sultán es islámico. Entonces, estos están vinculados. Y sus hombres debían conocer, claro, los turcos ahora se denominan como otomanos. La diferencia entre los otomanos y los turcos es que cuando cae el imperio otomano se junta el Estado de Turquía, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente. Y sus hombres debían conocer la agenda de sus enemigos y a tal efecto enviaron espías, que de regreso de la misión entregaron resultados en los que constaba que el sistema político de los bizantinos estaba dividido en una cuestión tan importante que sustituyó a todos los demás problemas, incluida la yihad en marcha. Entonces el sultán, para que quiere invadir y ya quiere vencerlos, manda a sus espías para que averigüen qué es lo que están haciendo. El sultán quedó perplejo. Sus enemigos discutían sobre el sexo de los ángeles. Entonces, este es el tema del gran debate que ellos están teniendo, que se está planteando en este primer párrafo. ¿Okay? Esto que les preocupaba tanto, que discutían, era si los ángeles eran mujeres o hombres, ¿no? ¿Cuál era su sexo? Tal como cuenta la tradición, los otomanos se aprestaron a escalar las viejas murallas de Constantinopla, porque Constantinopla estaba cubierta por muros en sí, que eran los que los protegían, mientras en la corte de los últimos emperadores bizantinos se discutía apasionadamente sobre el sexo de los ángeles. Los celestiales espíritus llamaban mucho más la atención. ¿A qué se refiere con estos celestiales espíritus? Llamaban mucho más la atención que las huestes armadas que asediaban la ciudad. A los ángeles, muy bien, ¿no? Entonces, vean cómo él también está utilizando un montón de sinónimos para no repetir ángeles, que asediaban a la ciudad. Y cuando aún hablaban sobre cuestión tan trascendente, ¿y qué implica cuando en un texto ustedes lo colocan así entre doble comilla? Hay una ironía, muy bien, ¿ok? Cuando entren a la universidad les van a enseñar que en realidad las dobles comillas son para citar, que es otro uso que se les da. Pero como acá estamos adjetivando, están siendo irónicos. El sultán Mohammed II se presentó acompañado de toda su tropa en la sala principal del Palacio de Constantino, mientras la ciudad era saqueada. Así se acabó una era. Sí, hay que ser muy bueno con el uso de los sinónimos, de hecho sí. O sea, tienes que manejar, para escribir ese tipo de textos tienes que manejar, porque vean acá cómo él cambia, él ya presupone que ustedes podemos identificar que Constantino se refiere a la ciudad imperial, a la Roma imperial, a la Bizancia, los otomanos son los musulmanes que están vinculados con el sultán, obviamente, ¿no? Y así no repite tantas las palabras. Entonces, ¿qué se puede inferir de la expresión cuestión tan trascendente? Claro, si acá ustedes hubieran leído primero las preguntas, hubieran corrido a buscar esta palabra, pues, ¿no? Obviamente. Que está bien, o sea, es lo que deberían hacer. Pero como hemos comenzado por el texto, pues no sabíamos. Igual sabemos que tan trascendente está acá. ¿Saben lo que es trascendente? Trascendente que trasciende. ¿Cuál es un sinónimo de trascendente? ¿Qué se les ocurre? Importante, ¿no? Central, primordial, qué sé yo. Ok, entonces, ¿qué se puede inferir de la expresión cuestión tan trascendente? ¿A qué se refiere con la cuestión? Primero tienen que tener bien en claro eso. Y aún hablaban, se refiere a los bizantinos, sobre cuestión tan trascendente. ¿A qué cuestión se refiere? ¿Cuál es la cuestión que están discutiendo estos romanos del este, estos bizantinos? El sexo de los ángeles, muy bien, ¿no? Tan trascendente, dijimos que era importante, pero ¿qué pasa si yo lo pongo entre comillas? Digo, estoy planteando una ironía, entonces estoy planteando lo contrario, ¿no? Plantear una ironía es que digo algo, pero en realidad quiero hacer lo opuesto, ¿no? Cuando sarcasmo, como, por ejemplo, que yo les diga, uy, levantarme a las 6 de la mañana, sí, qué divertido, que obviamente ustedes van a saber, no, esta mujer está siendo sarcástica, quiere decir todo lo contrario, ¿no? Que en realidad no les parece divertido, que les parece como súper tortuoso. Entonces, ¿qué podemos inferir de esta? Discusión importante para la ciudad. ¿Es realmente importante?
No, no. Está diciendo todo lo contrario con su ironía, que no es importante para nada. Asunto de poca importancia, ¿puede ser? Sí, esto podría ser. Vamos a marcarlo. Materia digna de ser debatida. ¿Hay dignidad? ¿Es trascendente? No, todo lo contrario. Estábamos diciendo que estas comillas le están otorgando esta ironía en la cual yo quiero decirlo completamente lo opuesto, que no es trascendente, que no es digno. Tema relativo al mundo espiritual. Ok, ustedes saben que en cierta forma esto está vinculado con el tema espiritual porque estamos hablando de los ángeles, ¿no? Pero acá lo que justamente va a fallar es que eso no es lo central. Lo central que ustedes tienen, sobre lo que tienen que concentrarse, es sobre la expresión en sí. Cuestión tan trascendente. Entonces, lo que importa es este adjetivo y las comillas que están imponiendo esta ironía. Entonces, por más que ustedes digan, no, pero sí tiene que ver con lo espiritual porque está hablando del sexo de los ángeles, ya. Pero en la expresión que yo te estoy poniendo de base, me estoy concentrando sobre el adjetivo y sobre la función de estas comillas. Entonces, acá la respuesta correcta tiene necesariamente que ser la B, ¿ok? Por el mismo uso de la ironía. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el sentido de rabioso debate presente en el texto? Lo tienen acá subrayado. Rabioso debate. Vamos a poner con azul. ¡Ay, no, qué horror! Feo, no se ve nada. Ya se acabaron los colores claros, a ver esto. Ya. Pocos días antes de que la ciudad cayera en manos del ejército islámicos, y siempre, esto es súper importante, lean la frase completa, porque, uy, me acabo de acordar que me falta un tema, ahorita lo vamos a hacer, para entender el sentido, ¿ok? Entonces, rabioso debate. Contienda cruenta. ¿Qué es cruenta? Tienen que comenzar por ahí. ¿Cuál es el significado de cruenta? ¿Saben, chicos, o no tienen ni idea para decirles? ¿Saben lo que es cruenta? Claro, sangrienta, ¿ok? Entonces, ¿este debate implica que se van a sacar la sangre? No, no, es simplemente un debate que están como súper acalorados, pero no significa que se van a agarrar y se van a sacar la sangre. Entonces, esta no funciona. Altercado sin solución. ¿Dice eso el debate? ¿Que no van a encontrar solución? ¿Sabemos eso según el texto? No lo sabemos. Pelea violenta, que se van a agarrar hacia golpes y va a haber violencia, tampoco lo sabemos. Intensa discusión, sí, ¿no? Porque están ahí súper concentrados discutiendo acerca del sexo de los ángeles, pero no sabemos si eso va a implicar, obviamente, que se van a estar pegando o algo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta última y vamos a hacer el último tema. ¿Cuál sería el sentido de debate bizantino a partir de la anécdota que relata el texto? Ok, entonces, debate bizantino, de hecho, es un término que se usa, ¿no? Cuando hay personas que están discutiendo, hay veces que dicen, oye, esta discusión es un debate bizantino. Entonces, acá los han puesto. El sistema político de la Roma oriental se consumió en una compleja retórica, lo que los historiadores llamarían más tarde un debate bizantino. Entonces, según la anécdota del texto, ¿cuál sería el sentido de un debate bizantino? Un debate que sí, que tiene sentido, un debate que me ayuda a entender algo, un debate que hay que tener porque es súper importante, según esto del sexo de los ángeles, que es el ejemplo por el que se les llama debate bizantino. ¿Qué implica un debate bizantino? Claro, puede ser un debate fuera de contexto, muy bien, porque como dice el texto, no hay un vínculo entre la preocupación real de la guerra o de la invasión que está viendo al imperio y la naturaleza del debate, ¿no? Que es el sexo de los ángeles. Hay una parte que dice, estos académicos están discutiendo estos temas que en realidad, acá creo que está, no tienen nada que ver, acá está, que los aislaban de las realidades del entorno de la política mundial, ¿ok? Están discutiendo un tema que no está vinculado con la realidad, que no dialoga con la situación histórica, etcétera. ¿Les queda claro lo que quieren decir con un debate bizantino, chicos? ¿Les queda claro según el texto? Díganme algo. Ya se durmieron.
sí, ok. Muy bien. Entonces vamos a ver el último tema que yo casi me olvido, que es definición en contexto. Entonces, definición en contexto, es que aún no tomo desayuno, pero mira, tienes que tomar desayuno, aunque sea comete una barrita. Entonces, lo que suele pasar, ¿qué pasa cuando ustedes están leyendo un libro, no conocen el significado de una palabra y les da flojera abrir el internet y buscarla en la RAE? ¿Qué hacemos con la palabra? Dicen, ay, ya, qué flojera. Por la oración, ¿no? Uno lee la oración completa y dice, ay, ya, se debe referir a esto, y sigue con su lectura. Eso es justamente lo que les está pidiendo este tipo de preguntas, que analicen el contexto, porque como ustedes saben, las palabras en el lenguaje son polisémicas. Polisémicas quiere decir que tienen un montón de significados. Entonces, a veces una palabra puede determinar cosas muy distintas. ¿Se les ocurre una palabra que tenga un montón de significados distintos, o por lo menos dos? Un ejemplo que me puedan dar de una palabra que tenga varios significados. Sol puede ser la moneda, puede ser el astro, banco puede ser el lugar del dinero, como puede ser este lugar donde me siento. Entonces, eso implica mucho que ustedes tengan gato, también han puesto por ahí, bueno, gata, ¿no? El animal y la cosa para las llantas. Eso implica mucho que ustedes puedan determinar a qué palabra se refiera. Lima también, que puede ser desde la ciudad hasta la fruta, hasta la cosa para pulir, ¿no? Pulir o sacarle las astillitas. Una vela también, muy bien, la vela de un barco, la vela para cuando hay apagón. Entonces, todo eso ustedes van a determinar a qué significado se refieren a partir del contexto que estén usando, ¿no? Un as también. Este es más todavía de sonido, porque escritura son bastante distintos. Entonces, eso es lo que les toca a ustedes explicar. Por ejemplo, fácil, acá les han puesto que puede tener, ay, muy fácil, que no es complicado, pero también puede ser es probabilidad, ¿no? Ay, fácil hago esto más tarde, bueno, fácil nos encontramos, qué sé yo. Entonces, tiene varios significados. Este muchísimo más coloquial y este muchísimo más académico, pero en fin, funciona de ambas formas. Ok, entonces, ¿cómo son las preguntas que ustedes pueden encontrar? Primero, a veces les van a pedir por significados de palabras que ustedes tal vez jamás en su vida han escuchado y que no conozcan, pero que el contexto propio del texto les va a permitir a ustedes identificar a qué se refiere. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa alguna de estas palabras? Ortodoxo. Repelús es rechazo, muy bien, no es como rechazo, como asco, ¿no? Ok, ortodoxo lo pueden utilizar de varias motivos. Orto es griego y quiere decir, o latino, es griego creo, y significa recto. Y doxo, la doxa es el conocimiento común. Entonces, ortodoxo, por ejemplo, es una persona que sigue al pie de las letras, las reglas, por ahí lo han puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, es un católico ortodoxo, es un católico que lee la Biblia y que sigue de manera literal todo, sí, se utiliza mucho para religión, que sigue de manera literal todo lo que dice la Biblia, lo que dicen los mandamientos, en fin, no actúa de manera muy recta. Por eso les quiero decir que es recto, ¿no? Parece un hechizo ortodoxo. Entonces, pero también lo pueden utilizar, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Poco Ortodoxa, y las comunidades que siguen una religión de la forma más literal, como les digo, se les dice comunidades ortodoxas. Hablamos de una comunidad judía ortodoxa o de una comunidad, no sé, greco-católica ortodoxa, ¿ok? Muy bien. Pero también, por ejemplo, podemos decir, si queremos hablar de un médico que tiene unas técnicas para curar que a ustedes les parecen medio extrañas, decimos, es poco ortodoxo, ¿no? Como, uy, sus técnicas son muy poco ortodoxas, tendemos a decir. A eso se refiere. Entonces vean cómo también, igual, les vamos a, se pueden dividir también bastante. Claro, el doctor Chapatín sería poco ortodoxo, muy bien. Endémico, ahora utilizamos un montón la palabra pandémico por la pandemia. Ok, pan quiere decir todo, o sea, todo, ese es el significado de pan en griego. Entonces, cuando digo endémico, en realidad me refiero a cosas que son muy pocas, muy como típicas de una región o de un contexto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando comenzó el coronavirus, que su origen es en China, cuando todavía no se había expandido a todo el mundo, se podría decir que el coronavirus en ese contexto era endémico, pero ya no porque ya en todo el mundo está, entonces es pandémico, ¿ok? A eso se refiere. Bifurcado.
que se divide, ¿no? Entonces, por ejemplo, una avenida se puede dividir en dos avenidas o un río que se divide en dos vertientes, eso estamos diciendo que se está bifurcando, esta acción de dividirse entre dos, ¿no? Y repelús es rechazo, o hasta puede ser un poco también como asco, ¿no? Por ejemplo, si han escuchado el sonido, cuando pasan las uñas sobre una pizarra de tiza, eso les puede dar repelús, como, ¿no? O un tenedor sobando un plato, las puntas del tenedor sobando un plato, esto como que a ciertas personas les puede generar repelús, como mucho asco, mucha incomodidad, muchísimo desagrado. Sí, a mí también me pasa. Yo lloro. No. Sí, es incómodo, ¿no? A eso me refiero, como que hasta en el cuerpo como que lo sienten, claro, les da como escalofríos, sí, exacto, ¿no? Entonces, pero también van a tener palabras que van a depender mucho de la expresión en sí, ¿no? Su vida pende de un hilo, no es que su vida esté en un hilo. ¿Qué quiere decir que la vida de alguien pende de un hilo? Son frases hechas, ¿no? Si hablamos de frases hechas. Pero ¿qué quiero decir cuando la vida de alguien pende de un hilo? ¿A qué me estoy refiriendo? Que está en peligro, ¿no? Que ya que está a punto de perderla. Ya está entre la vida y la muerte, muy bien. Que está al borde de la muerte. A lo hecho pecho, cuando hacen algo mal y les dicen, lo hecho pecho, es como, claro, como asume, ¿no? Enfrenta las consecuencias, asume lo que has hecho, hazte responsable, asume, muy bien, a eso se refieren, ¿no? Ay, que no me salió porque, ay, me olvidé, que no sé qué, no hice la tarea, bueno, lo he hecho pecho, o sea, ya asume, ya pues tu responsabilidad. Borrón y cuenta nueva, ay, acabo de terminar con mi pareja, voy a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Olvido el pasado y sigo adelante, solo me concentro en el futuro, ya, olvídate, ya fue. Thank you next. Muy bien, citando a Ariana Grande, es decir eso, es decir thank you next. Aquí hay gato encerrado. Claro, es como señalar una suerte de duda, de una sospecha, ¿no? No sé, fui a la casa de mi pareja y no me dejó usar el baño, ay, hay gato encerrado, ¿no? Como que hay algo raro está pasando ahí, hay un complot, está shady, algo no anda bien, algo me genera sospecha, ¿no? Y también otro tipo de preguntas que suele pasar mucho es que ustedes conocen el significado de la palabra, pero el texto les está poniendo en otro contexto. Entonces no pueden marcar de frente, yo sé, entonces esta es. Ok. Entonces, por ejemplo, avalancha. Ustedes saben que una avalancha implica que se descaje cierta parte de una montaña, en fin, qué sé yo. Nieve, ¿no? Pero si yo les digo, en la pre nos dejan una avalancha de tareas, me refiero a eso, a que les dejan un montón de nieve acumulada con cosas. No, no, ¿a qué me refiero? Con un montón, o sea, muchísimo. Les dejan muchísimas tareas. Ahí ya no sería propiamente el conjunto de nieve de un pedazo de montaña, sino más bien que les dejan muchísimas. Entonces tengan en cuenta eso. Eso no es verdad. Bueno, me alegra que no sea verdad. Pero veamos el ejemplo perverso, ¿no? Que al comienzo uno piensa perverso y piensa, ay, alguien súper loco, ¿no? Muy turbio. El cambio propuesto por el técnico, aunque con buenas intenciones, tuvo un resultado perverso, ¿no? No es un perverso de un pervertido, de un loco. ¿A qué se refiere con este resultado perverso? Que falló, ¿no? Que no conseguí los resultados que yo esperaba, que está medio malo, ¿no? Entonces, vean, tengan en cuenta eso, cómo no siempre está relacionado con la primera palabra, ya llegó su desayuno. Uy, mira, estamos a 7 minutos de acabar. Estamos hablando de otro tipo de significados, ¿ok? Entonces siempre es importante para definición en contexto, como es definición en contexto, que ustedes lean el contexto. Nunca marquen simplemente, sí, yo sé, ese es el significado, porque ahí se van a equivocar. Porque eso es justamente lo que quieren que se equivoquen, chicos. Entonces, lean el texto de nuevo, vean dónde está la palabra, lean el texto que está alrededor y denle sentido a partir de eso, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos practicar esto. Supongo que está en este material. Sí, un término según frase del contexto. Entonces, vamos a hacer uno chiquito, esto está muy largo. Ya, uno chiquito porque nos quedan 6 minutos. A ver, vamos a hacer el texto 1. Sí. Para establecer la verdadera contribución entre el arte y la religión, no cabe más que reconocer una relación dialéctica entre ambas.
¿Saben lo que es una relación dialéctica o de dónde viene la palabra dialéctico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cosa dialéctica? Al diálogo, ¿ok? Hay una situación de diálogo, de correspondencia, como vimos hace un ratito. Tanto el arte como la religión se han alimentado mutuamente. A eso se refiere con dialéctico también. Lo que ha permitido que el primero se dote de una naturaleza metapictórica, uy, esto va a ser súper, ya, y trasciende lo puramente visual. O sea, eso quiere decir que el arte se dota, no es simplemente arte como, uy, qué bonito tu dibujo, sino que también ese dibujo que yo estoy poniendo, o esa pintura, o esa escultura, es una reflexión en torno al oficio del artista y trascienda lo puramente virtual. O sea, claro, eso no es simplemente lo estético, que algo me guste o no, sino es cómo este cuadro, esta escultura me está diciendo algo sobre la propia disciplina del arte. Okay. Sin embargo, la religión no tiene por qué ser descortés. Está subrayado, entonces ya saben que les van a preguntar por esto, y esto es lo que tenemos que leer con atención. Es una expresión ideológica, no tengo idea de lo que acabo de decir. No, esto de metopictórico, esto es un término que se utiliza mucho en el arte, en realidad. Y es bien académico, es como súper así, es bien complejo esto. A ver, ya que a través de la religión no tiene por qué ser descortés, ya que a través de la simbolización de sus preceptos más elevados, pudo llegar a un número de fieles mayor que si únicamente hubiese difundido su mensaje a través de la palabra impresa. Ok, entonces, ¿qué le permite la religión al arte? ¿Cómo está utilizando, según este texto, la religión al arte? ¿Qué le permite hacer? Claro, como la pintura de la Última Cena, muy bien, ¿no? Entonces, es este arte que tiene un motivo religioso y que también sirve para hacer que la gente se siente identificado con las enseñanzas de la iglesia. Entonces, piensen ustedes en todos los cuadros que hay de la Virgen María, de la Anunciación, de la crucifixión de Jesús, de los apóstoles, o sea, hay millones, hay un montón, chicos. Entonces, no es que simplemente la religión estaba predicando a través de su Biblia, sino es que también utilizaba estas figuras porque hay gente que es muchísimo más visual y con estas figuras súper bonitas que habían construido podían reforzar sus creencias, ¿no? La conexión entre ambas esferas se ha mantenido viva hasta nuestros días, por cuanto la iconografía religiosa, es decir, estos dibujos de religión, es ampliamente utilizada por la mayoría de las personas, más con un valor espiritual que como objeto artístico. Entonces también, no solo nos gustan porque son bonitas, sino porque también tienen un valor espiritual, nos dicen algo sobre nuestra religión, por lo que podemos afirmar que es la religión la que les dio a los artistas el impulso inicial para que sus productos tuviesen la acogida que hoy poseen, ¿no? Entonces estaba el artista y quería que alguien le diera atención a sus obras y si bien podía dibujar frutas y verduras, también podía dibujar motivos religiosos que hacían que la gente se sintiera mucho más interpelada, ¿no? Porque les decía algo sobre ellos mismos, sobre su religión y sobre lo que creía. Entonces, cuando el autor señala, la religión no tiene por qué ser descortés, ¿no? No quiere decir, ay, que la religión sea malita, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dar a entender sobre la religión? Que no debe despreciar las diferentes formas de expresión artística, que nunca necesitó del arte, que tiene que reconocer que se ha beneficiado o que está subordinada a las formas del arte. Esto es este lunes. A ver, por ahí están hablando. Tenemos 2 minutos. A ver, ¿el arte se nutrió de la doctrina religiosa y la religión consiguió reforzar la fe? Sí, o sea, los dos se alimentaron uno al otro. Mientras que el arte ayudó a la religión a hacerse más popular, los artistas ayudaron con la religión a volverse más populares, a los mismos artistas, a popularizarse ellos mismos. O sea, la relación viene de los dos lados. Entonces, si la relación viene de los dos lados, eso quiere decir que no hay una que sea más importante que la otra, o una que menosprecia a la otra, ¿no? Que le diga a la otra, no, tú no sirves tanto, yo soy más importante. En realidad las dos son igual de importantes porque se han alimentado mutuamente y porque tienen una relación dialéctica. Y según eso, ¿qué alternativas podemos sacar? ¿Qué podemos decir que necesariamente no va a ser la respuesta? La C, la B, a ver, nunca necesito, a ver, vamos a ver. La religión está subordinada a la forma, estar subordinado es estar sometido, estar por debajo. Entonces, no, nadie está subordinado a nadie según el texto, ¿ok?
Entonces eso tiene que salir. A ver, ¿qué más podemos sacar? Se elimina la B y la D. A ver, por ahí dicen que eliminamos la B. Nunca necesitó del arte. Bueno, sí necesitó del arte, ¿no? Ay, ¿qué he hecho yo? Okay. Nunca necesitó del arte, no, sí lo necesitó. Justamente, el arte le ayudó en eso. Que ahora estamos entre la A y la C. A mi parecer veo que todas están mal. A ver, vamos a ver cuál no está tan mal entonces. No tiene que reconocer que se ha beneficiado del arte. A ver, no tiene que ser descortés. ¿Eso qué quiere decir? Si digo que algo es descortés, ¿cómo es un comportamiento descortés? Claro, no empático, ¿no? Que no le reconocen, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, la religión tiende, acá dicen cuando dicen, bueno, la religión no tiene por qué ser descortés. Es decir, se comportaría de manera descortés si fuera desconsiderado, si dijera, no, yo soy lo más y a mí el arte nunca me ayudó en nada. Yo soy autónomo y yo hice todo por mi cuenta, ¿no? Pero acá lo que está diciendo es como que no, más bien no seas descortés, más bien sé cortés y reconoce que sí, que te ha ayudado. Entonces, estamos entre no debe menospreciar las diferentes formas de expresión artística o tiene que reconocer que se ha beneficiado del arte. Ahora, les habla de las diferentes formas de expresión artística. Eliminamos la A, ¿por qué? ¿Por qué se aleja la A? ¿Por qué se aleja la A? Vamos a volver a marcar. Uy, ya nos pasamos un minuto. A ver, chicos, rápido para que se vayan a su recreo. Ok, porque habla de las diferentes formas de expresión artística, ¿no? Que acá es como simplemente el arte, no menospreciar. Porque acá lo que está diciendo es como que no debe menospreciar, si yo hablo de las diferentes formas de expresión artística, no debe menospreciar la pintura, el cine, la escultura, bla, 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 bla. No está hablando tanto de eso de que, ay, no tiene que menospreciar en sí a las formas de expresión, sino que tiene que reconocer que el arte le ha dado algo a ella. ¿Ok? Si ustedes dicen, no debe menospreciar las diferentes formas de arte artística, acá el texto debería decir, entonces la religión menosprecia a la pintura, a la escultura, al cine, no se me ocurre otra forma de arte, no sé, al video, whatever. Y acá tienen que, la música, exacto, muy bien, el baile, ¿no? Acá hablan de algo muy específico que yo creo que más está generado con la pintura, pero en la C es más que no ser descortés, es decir, si la religión se comporta de una manera diciendo, a mí el arte no me sirve para nada porque yo hice todo yo sola, acá le está diciendo, bueno, no seas descortés, el arte sí te ha ayudado a ti, justamente a poder promulgar tus ideas. Entonces sí, tengo que reconocer que me he beneficiado del arte. Ok, ya nos pasamos 2 minutos. Si les ha quedado una duda, la vemos el sábado, mejor para que no se queden sin recreo. ¿Tienen alguna pregunta adicional, chicos? Voy a dejar de compartir. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Todo claro? Ok. Si no me hacen preguntas el sábado, entonces que los tengo que ver a las 10, así que vamos a resolver. Ok, salgan a su recreo, chicos, descansen, desayunen, ¿ok? Que les vaya muy bien, chicos. Chao, que les vaya bien. Ya nos vemos el sábado. Chao, chao, chicos. ¿Qué pasa si no? No pasa nada si no asistes, no te preocupes. Chao. Voy a cerrar ahora.